Lucas capítulo 6. Yo te quiero dar gracias, Señor, esta mañana, bendito Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, de estos siervos tuyos que estamos aquí hoy. Maravilloso Dios, que nos bendigas con tu palabra y con tu presencia. Que bendigas, Señor, este tiempo precioso y maravilloso. La palabra de Dios es clara, dice que donde hay uno o dos reunidos, solamente uno o dos, ahí está Él. Ahora dígame aquí que somos más de dos. Aquí está su amor, su presencia. Padre, muchas gracias por cuidar de nosotros. Te oramos y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo esta mañana, haciéndonos, como siempre te decimos, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que enseñes a nuestros corazones, Señor, y que edifiques cada día más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Lucas 6, si vamos hasta el versículo 47, por favor. Todo aquel que viene a mí y que oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, dice, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Siempre estamos haciendo mantenimiento y renovando las cosas que tenemos. Gracias. Siempre estamos haciendo mantenimiento y renovando a las cosas que tenemos. Si usted tiene una casa, por ejemplo, ¿sí o no? Llámese propia o puede que no sea propia, pero mientras usted vive en ella, usted trata de que su casa permanezca, ¿qué? Bien, ¿cierto? Y usted le hace mantenimiento, renueva cositas. Cuando usted tiene un carro igual, lo hace hasta con su propia ropa, ¿no? Con todo lo que usted tiene. Cuando nuestra casa se daña o pasa algo en ella, inmediatamente, ¿qué es lo que usted hace? Repara, cambia. A nuestros carros les estamos haciendo cosas constantemente para que funcionen correctamente, ¿ya? Ahora, a lo que yo me refiero es que estamos siempre renovando todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor, ¿ya? Pero yo te pregunto, ¿qué renovamos de lo que hay dentro de nosotros? Somos muy buenos para renovar todo lo que está fuera de nosotros. Y espero que me esté entendiendo y me esté explicando bien. Somos muy buenos para renovar todo lo que está fuera de nosotros, ¿sí o no? Se le daña la camisa preferida, esa que usted se pone 4 veces a la semana, ¿sí o no? Inmediatamente usted va a la sastrería, que se la cosan, se la arreglen, le hagan alguna cosa, ¿sí o no? Ese saco que usted no se lo quita nunca, usted vaya mismo. Entonces, siempre estamos arreglando todo aquello que está a nuestro alrededor. Pero le pregunto, ¿renovamos los que hay dentro de nosotros? ¿Sí nos preocupamos por renovar lo que hay dentro de nosotros? ¿Cómo renovar nuestras propias vidas? No sé si usted ha pensado en eso. ¿Cuánto hace que usted no renueva su corazón? ¿Cuánto hace que usted no lleva su corazón a un mantenimiento? ¿Cuánto hace que usted no lleva sus pensamientos a una limpieza? Tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu fe, todo aquello que está dentro de nosotros. Cuando usted va a visitar una casa, todos aquí hemos ido alguna vez a visitar a alguien, ¿cierto? Y llegamos a esa casa que no conocemos.
Y siempre, ¿qué le decimos a las personas? Cuando usted llega a esa casa y el dueño de casa te muestra, ¿cierto? Ay, ¿quieren conocer la casa donde vivimos, cierto? Entonces usted lo lleva ¿a dónde? Lo lleva a la cocina, lo lleva a los cuartos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice por lo general el que está conociendo? Qué cocina tan hermosa, ¿sí o no? Uy, qué habitaciones tan buenas, qué baño, qué terminados, ¿sí o no? Pero por ejemplo, usted nunca va a una casa que no conoce y le dice, bueno, ¿qué cimientos tiene su casa? ¿Varilla de qué? ¿De cuántos octavos tiene la casa? ¿Cuánto cavaron? ¿Usted sabe cuáles son los cimientos de esta casa? ¿Cuánto tienen de profundidad? ¿Usted pregunta eso? Usted nunca pregunta eso. ¿A usted no le interesa qué? Lo que está enterrado, lo que está dentro. A usted le interesa solamente y usted ve únicamente lo que está ¿qué? Afuera. Y nada más. ¿Ya? Tú nunca le preguntas qué cimientos tiene tu casa. ¿Qué tan profundos son? ¿Cuánto hierro se gastaron? ¿Ya? Si en tu vida hay rajaduras, si tu vida está desnivelada, sientes que no hay estabilidad, si hay puertas que antes se abrían fácilmente y hoy están cerradas, pueden ser en tu matrimonio, en tus relaciones, en tus finanzas y en tus proyectos, ¿cierto? Es porque hay un lugar al que usted tiene que ir a renovar y ese lugar se llaman sus cimientos. Sus cimientos. Quisiera que me colocaras por un momento, pero en NTV, por favor, una traducción viviente porque lo leí en Reina Valera, el versículo 48, por favor. Mira lo que dice aquí. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los ¿qué? En esta versión, me gusta mucho esta versión porque dice los cimientos, ¿ya? Los cimientos. Los cimientos. Antes que Jesús les hablara sobre estas dos casas y sobre sus cimientos, antes de este versículo que yo les acabo de leer antes, había sucedido algo en la vida de Jesús. Él les había acabado de dar el famoso sermón de ¿qué? Del monte, que está allí en la palabra de Dios. El sermón del monte es famosísimo, ¿no? Se considera el mejor sermón que dio nuestro Padre, que dio nuestro Señor. Y la gente estaba asombrada, la gente estaba maravillada de lo que Jesús les estaba hablando. ¿Ya? Jesús les estaba predicando, les enseñaba el famoso sermón del monte y las personas emocionadas, encantadas, ¿ya? Es como cuando usted escucha una prédica que te emociona y que tú dices, uy, ese es el mejor sermón que yo he escuchado en toda mi vida, ¿ya? Uy, ese mensaje me llegó hasta lo más profundo de mi corazón. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado que he escuchado hay veces algún predicador en un sermón y me emociona y esa palabra, ¿sí o no? Y yo digo, uy, qué cosa tan maravillosa, ¿sí o no? Y así estaban ellos, ¿ya? Después de oír a Jesús. Yo me imagino la cantidad de amenes que escuchó Jesús dando el sermón del monte. El Señor allí enseñando y todo el mundo, amén, 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 amén. ¿Cierto? Pero viene Jesús y les dice algo. Después de que termina el sermón del monte y que estaba la gente tan emocionada de escuchar las enseñanzas de Jesús, mire lo que les dice en el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si usted no hace lo que yo digo?
Jesús después del sermón del monte, los ve tan emocionados, gritando amén, diciendo, uy, qué palabra, qué cosa tan poderosa, que el Señor les dice, ¿por qué siempre me dicen sí, Señor? ¿Por qué siempre están de acuerdo con mis enseñanzas, pero nunca hacen nada de lo que les enseño o les predico? Y así nos pasa a nosotros. Nos emocionamos con una predicación, nos confrontamos con ella y decimos, wow, qué palabra la que dio el pastor hoy, ¿cierto? Qué enseñanza la que nos dio el Señor hoy a través del pastor. Pero no hacemos nada de lo que a usted lo emociona. Y eso es lo que el Señor les está diciendo allí en el versículo 46. Los emociona mucho lo que yo les digo, pero no hacen nada con todas esas cosas que las emocionan. ¿Por qué me ven a la cara y me dicen, wow, qué mensaje? Esa era la palabra que yo estaba esperando, esa era la palabra que yo estaba necesitando, pero no hacen nada de lo que dicen que necesitaban para su vida. Y después de que les dice eso, entonces viene el relato de las dos casas y de los dos cimientos. Hay tres cosas que pasan en este relato. Hay dos personas, hay dos casas y hay dos ¿qué? Cimientos. Dos personas, dos casas y dos cimientos. Y dice que las dos personas construyeron ¿qué? Una casa. Las dos casas se veían iguales. Por fuera las dos casas se veían ¿qué? Espectaculares. Eran dos mansiones. Aunque había una que estaba mal construida, muchas veces cuando usted las veía las dos, ¿no notaba qué? La diferencia. No la notaba. Usted veía las dos casas, una de las dos está mal construida, pero usted no lo veía, porque el problema no estaba afuera, el problema estaba ¿dónde? Adentro. Y así sucede con la vida de los cristianos. Usted ve a dos cristianos en la iglesia y los ve completamente ¿qué? Iguales. Pero hay uno que no es igual al otro. Porque la diferencia está ¿dónde? Adentro, no afuera. Estoy hablando de dos personas y la Biblia nos está hablando de dos cristianos, no son dos incrédulos. Arranque por ahí, por favor. Cuando usted lea esta historia, no le está hablando de dos incrédulos, de dos personas sin conocimiento de Dios. Al contrario, está hablando de dos cristianos. Se lo demuestro, versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye ¿qué? Mis palabras, o sea que era conocedor de la palabra de Dios. El que oye mis palabras, ese era uno de los hombres. Pero el segundo también está en el 49. Mas el que oyó, lo mismo. ¿Ambos qué? Ambos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Entonces estamos hablando que eran dos ¿qué? Dos creyentes, dos cristianos. ¿Cuándo nos dimos cuenta que no eran iguales? ¿En qué momento, cuando usted lee esta historia, usted se da cuenta que no son iguales? En el momento en que llegan las tormentas y cuando el río golpea sobre las casas. Porque ambas casas se enfrentaron lo mismo. Ambas casas se enfrentaron la misma tormenta y enfrentaron el mismo río. Pero usted se dio cuenta que una estaba mal construida cuando la tormenta y cuando el río la derribó. Cada uno de nosotros en la vida vamos a enfrentar tormentas. Los ríos van a golpear contra nuestras vidas. Y ahí es donde yo quiero que usted entienda algo.
Son las tormentas y los ríos caudalosos los que revelan qué clase de casa usted tiene. Son las tormentas las que revelan lo que no podemos ver de esa casa y de esa vida. Entonces yo miro la vida de Gabriel. Y yo miro la vida, por ejemplo, de Sebastián. Veo la vida de los dos. Sé que los dos construyeron una casa. Pero yo no sé de qué calidad es la casa de Gabriel. Yo no sé de qué calidad es la casa de Sebastián hasta que ¿qué? Hasta que no venga la tormenta y los golpea a los dos. Y en ese momento es donde yo me voy a dar cuenta ¿qué? ¿Qué clase de casa y de cimientos tenían? Uno dijo que era y el otro también dijo que era. Pero uno era cristiano bíblico. Oiga, escuche bien esto, que es bien interesante. Uno era un cristiano bíblico y el otro era un cristiano emocional. El que construyó la casa sobre la roca era un cristiano bíblico. El que construyó la casa sobre la arena era un cristiano emocional. ¿Cuál es la diferencia? Que el bíblico decidió poner la palabra de Dios en toda la casa. El bíblico. En cambio, el emocional decidió poner la palabra de Dios solo en algunas partes de su casa, no en toda su casa. ¿Sí me entiende? Entonces, el cristiano emocional es aquel que dice, la palabra de Dios la pongo en la sala, en la cocina no la pongo. En los baños sí lo pongo. En las habitaciones no lo pongo. El cristiano emocional es aquel que dice, voy a colocar la palabra de Dios en el milagro. En la obediencia no. En la obediencia no. Voy a colocar la palabra de Dios en el recibir. En el dar, no. Esa es la diferencia entre un cristiano bíblico y un cristiano emocional. El cristiano bíblico cubre toda su vida, afuera y adentro, en sus cimientos con la palabra de Dios. El emocional lo hace en algunos, en otros no. El emocional es aquel que aplica lo bíblico, por ejemplo, en la corrección a sus hijos. Pero en las finanzas, ¿sí me entiende? Hay que construir nuestras vidas bíblicamente. El problema es que las construimos emocionalmente. Ahí están los dos cimientos que tenemos para construir. Un cimiento bíblico y un cimiento ¿qué? Emocional. La mayoría de los cimientos en la iglesia son emocionales, no bíblicos. Yo sé que a usted le asombra que yo le diga eso, pero es la verdad. La mayoría de los cimientos en la Biblia, en la iglesia, no son bíblicos, son ¿qué? Emocionales. Por eso las casas y las vidas de las personas se derrumban tan fácilmente. Entonces usted ve a ese cristiano que usted toda la vida lo ha visto ¿qué? Bien vestidito, los domingos, alabando al Señor, levantando las manos. Usted lo ve, usted lo saluda, lo abraza. Eso es un amor. Usted dice, uy, ¿qué? Usted es asombrado de ver ese cristiano, usted o esa cristiana. Oh. Hasta llega un momento de decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Pero cuando viene la tormenta, enfrenta una enfermedad, enfrenta un divorcio, por ejemplo, enfrenta un problema financiero, se derrumban y usted lo ve haciendo cosas que no son bíblicas. Y usted mismo queda ¿qué? Asombrado. Usted dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué está hablando de esa manera? Porque era un cristiano o una cristiana emocional, no bíblica. Algunas cosas de su vida no estaban cimentadas en la palabra de Dios.
La mayoría de los cimientos en la iglesia son emocionales. Ahora, ¿dónde estaba el secreto de las dos casas? ¿En los qué? En los cimientos. La parte que está enterrada, la parte que no podemos ver de la casa, la parte que está enterrada en el corazón y de cada persona, muestra lo que realmente usted y yo ¿qué? Somos. Lo que realmente usted y yo somos. ¿Ya? No se deje engañar por las apariencias. Hay veces usted ve en el tiempo de alabanza a un cristiano ahí, ¿sí o no? Que parece que ya fuera a volar, ¿sí o no? Usted dice, uy, este va a coger vuelo. Y ve al otro ahí. Y usted dice que el que está a punto de coger vuelo, ¿qué? Ese es. Y entonces, por eso va usted y le presta la platica que le pidió prestada y la perdió. No se la devolvió nunca. Cobrarle fue un martirio. No. Le prestó le prestó el alicate para hacer un trabajo en la casa, pues el alicate nunca más volvió, ¿sí o no? Y usted queda aterrado y usted dice, pero si yo lo vi, ¿qué? Volando en la iglesia. Eso se quería salir de esa silla ya. ¿Sí o no? Levitaba. ¿Sí o no? Pero no tenía ¿qué? Cimientos. Ese es el secreto. No se deje descrestar por las alas. Todos tenemos alas. No se deje descrestar por las alas. Mire a dónde, adentro. Mírelo adentro. Pero aquí viene lo que no podemos creer en la vida de algunos cristianos. Que a veces, a pesar de ver cómo la tormenta destruye la casa, usted dice, yo quiero esa casa. Esa es la que me gusta. Es increíble, pero es la verdad. Hay cristianos que a pesar de que ve que la tormenta destruye la casa del otro, usted sigue anhelando tener esa casa. Esa es la relación que quiero, esa es la amistad que yo quiero, ese es el socio que quiero. El cristiano bíblico y el cristiano emocional vienen a la iglesia los dos, se congregan los dos, escuchan la palabra de Dios los dos reciben la dirección de cómo construir sus casas, pero el bíblico sale a hacer y el emocional se queda solo en el oír. ¿Ya? Tenemos una generación hoy en la iglesia que aman escuchar la palabra de Dios, que aman estudiar la palabra de Dios, pero no la están aplicando a sus vidas. Y eso es fácil deducirlo. Matrimonios en conflictos y en problemas. Hijos sin corrección y formación. Igual, rebeldía y maleducados. Finanzas desordenadas y con deudas. Vidas corruptas e intolerantes. Cristianos que no se le puede ni hablar ni corregir. Eso es. Esa es la generación de cristianos que hay hoy en la iglesia. Una generación de hombres y de mujeres que aman escuchar la palabra de Dios, que aman estudiarla, pero que no la aplican a sus vidas. Por eso cuando llegan las tormentas, las vidas comienzan ¿a qué? A derrumbarse. Y usted se pregunta,
pero sí parecía. Sí, parecía, pero ¿qué? Pero no era. Porque no habían ¿qué? Cimientos bíblicos. ¿Qué es más fácil? ¿Y qué es más difícil? ¿Escuchar o aplicar? Eso se deduce, ¿no? Lo más fácil es ¿qué? Escuchar. Lo más difícil siempre será ¿qué? Aplicar. Y la Biblia lo dice claramente. Los dos hicieron lo fácil. ¿Qué era lo fácil? Los dos ¿qué? Escucharon. Los dos hicieron lo fácil, los dos escucharon, pero uno solamente hizo lo difícil, construir en la roca. El otro no. O sea, uno aplicó la enseñanza donde tenía que construir su casa, la aplicó. Y escuchó y la aplicó. El otro escuchó lo mismo. Él no está escuchando algo diferente. Él no está escuchando algo distinto. No, él escuchó lo mismo que el otro. Pero este decidió construir sobre la arena. No quiso aplicar lo que escuchó. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 13. Es un versículo muy conocido. Versículo 4 y 7. De Primera de Corintios 13, nos habla acerca del amor. Mire lo que dice, ¿el amor qué? Es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué más dice? Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dice el 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el 7 termina diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo ¿qué? Lo soporta. ¿De qué está hablando ahí? Del amor. Está hablando del amor. Amor en el matrimonio, amor con el prójimo, amor en nuestras vidas. Está hablando del amor ¿qué? General. Nosotros le damos por lo general siempre una aplicación al matrimonio. Pero estos versículos hablan del amor general. ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Es la primera vez que usted lo lee? No creo. No creo que 1 Corintios 13, del 4 al 7, sea la primera vez que usted lo está leyendo. ¿Cuántas veces usted lo ha leído? ¿Cuántas veces lo hemos estudiado? ¿Cuántas veces nos lo han compartido a través de una predicación? Y aquí viene la pregunta importante. ¿Cuántas veces lo ha aplicado? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Mi matrimonio se está desbaratando. Mi matrimonio se está derrumbando. Mi vida se está derrumbando. Y el Señor me habla y me dice, ¿sí o no? Mira, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Pero tú dices, de eso a mi vida no voy a aplicar ¿qué? Nada. ¿Cristiano qué? Emocional. Emocional. Pero el otro viene y dice, escucha, uy, el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo sufre. No, yo tengo que luchar por mi matrimonio. Y llega a la casa y entonces comienza a aplicar todo eso. Y bueno, Señor, y entonces el primer encontronazo y usted dice, no voy a contender, voy a manejar esto como el Señor me enseñó. ¿Cristiano qué? Bíblico. 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 Y usted todavía no entiende por qué no funcionan las cosas. ¿Ha visto eso? Usted todavía no entiende por qué no funcionan las cosas. No entiende. ¿No? Y yo no sé por qué me pasa esto.
Y yo no sé por qué vienen estas tormentas de la vida y me vuelven nada y yo quedo tirado o tirada en el suelo. Yo ya no quiero ni levantarme, no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ni abrir la palabra de Dios. Por favor. Porque eres un cristiano emocional. El cristiano emocional, le voy a decir cómo es el cristiano emocional. Ese es el cristiano que es cristiano a raticos. A raticos. Cuando está de buen genio, cuando las cosas le están saliendo bien, cuando está tranquilo. Ahí usted lo ve que, vea, a punto de volar. Ahí usted lo ve que está que se eleva, ¿sí o no? Pero vienen las tormentas, ¿sí o no? Tiene que enfrentar situaciones en su vida. Y las alas estas que estaba agitando aquí el domingo en la alabanza, se las mochan ahí mismo. Quedó sin alas. Derrotado, cabizbajo. Ya no quiere saber nada de nada. Yo no quiero saber de Dios, yo no quiero... yo no. Es como cuando un cristiano está pasando por un momento difícil de su vida. ¿Sí o no? A nivel, por ejemplo, matrimonial o a nivel de negocios o cualquier cosa, y le pasa algo, sufre una decepción, sufre una tormenta, viene el río y pega, golpea fuerte, ¿sí o no? ¿Qué hace el cristiano bíblico? El cristiano bíblico dice, esto está muy duro, pero yo confío en el Señor, yo voy a seguir adelante, yo no voy a dar mi brazo a torcer, no voy a dejar que el enemigo... Eso es el cristiano bíblico. El emocional, mire lo que hace. Un clavo saca otro clavo. Eso es. Este me la hizo, yo se la devuelvo. Si esto no funciona así, entonces lo voy a hacer así. Ese es el cristiano emocional. ¿Ya? Y usted todavía no entiende. Vienen tormentas. Y vamos a enfrentarnos a muchas tormentas en la vida. No crea que la que hoy tocó a su vida o la que está tocando hoy a su vida o ha tocado a su vida es la última. No, van a venir muchas más. Por eso el Señor les enseña a través de esta enseñanza de los dos cimientos, en ese momento al pueblo de Israel, que estaba emocionado, estaba emocionadísimo de oír ese sermón del monte, de esas enseñanzas del Señor espectacular. El Señor le dice, pero ¿por qué están tan emocionados? ¿Por qué me dicen amén a todo, sí a todo? Pero ustedes no hacen lo que yo digo. Ustedes no hacen lo que yo digo. Y luego les da la enseñanza de los dos hombres, las dos casas y los dos ¿qué? Cimientos. Para decirles, miren, tengan cuidado, que los veo demasiado emocionales. Demasiado emocionales. Mire, el emocional no lo piensa dos veces. El emocional, el pastor anuncia en el púlpito de la iglesia, el próximo domingo o esta semana vamos a recoger fondos y entonces vamos a vender unos almuerzos. Y entonces el emocional, cuando termina y se baja el pastor de aquí, pastor, ¿cuántas libras de carne necesita? Yo las doy. No, pero mira, no, solamente dígame cuántas libras de carne necesita, ¿sí o no? Y llega el día y usted está esperando la carne todavía. No ha llegado. Porque usted se qué, estando ahí, usted se emocionó. Y ¿sí me entiende? Pero cuando fue a la carnicería se le quitó la emoción. Ahí se le quita la emoción. ¿Sí me entienden? El bíblico es aquel que dice, voy a orarle a Dios, voy a consultarle al Señor, voy a ver de qué manera yo puedo ayudar en esto, como yo puedo, ¿sí me entiende?
Por eso el Señor es claro en su palabra. Él dice, cuando hagas promesas a Dios, ¿qué? No tardes en cumplirla, porque es mejor que entonces no las hagas. Eso es lo que pasa con el cristiano emocional, que hace muchas promesas a Dios, pero por lo general nunca las, ¿qué? Nunca las cumple. El cristiano bíblico es al contrario. Le hace una promesa a Dios y hasta que no la ve hecha y realizada, no le hace una segunda promesa a Dios. Le gusta ir con Dios paso a paso, paso a paso. ¿Qué soy yo? ¿Cuál de esos dos personajes de esta historia es usted? ¿Usted es el hombre que construyó la casa sobre la roca? O sea que usted es bíblico. ¿O usted es el hombre que construyó sobre la arena? O sea que usted es un cristiano ¿qué? Emocional. Emocional. ¿Ya? ¿Qué soy yo realmente? ¿A cuál de los dos pertenezco realmente? ¿Cuál es mi cimiento realmente? ¿Qué es lo que sostiene mi vida, mi corazón, mis pensamientos? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Qué es lo que sostiene realmente su vida espiritual? ¿Cuáles son sus cimientos? Esto no es una tarea fácil, muchachos, se los digo realmente. No crean que porque yo me paro aquí y les digo esto, es porque esto es fácil. No, esto no es fácil ni para mí. Porque uno hay veces quiere ser ese cristiano bíblico, pero llegan las emociones y lo mueven a uno y lo sacuden y lo sacan a uno de lo bíblico y se lo llevan a uno para las emociones. Y termina uno haciendo, se lo voy a decir, que el ridículo. Porque lo que hizo este hombre, el segundo hombre que construyó sobre la arena, ¿sabe qué hizo? El ridículo. Hizo el ridículo. Construyó la misma casa que el otro hombre. ¿Sí o no? Usó los mismos productos, los mismos materiales que usó el otro. Pero se lo olvidó de lo principal. El Señor se lo dijo. Deben construir sobre una cosa firme, sólida. Y por eso el primero dijo, entonces lo más sólido que yo puedo encontrar es una ¿qué? Es una roca. ¿Sí o no? El segundo en cambio dijo, a mí me parece que la arena también es sólida. En la arena también se puede hacer. Y a veces tomamos la palabra de Dios así, ¿no? Usamos la palabra de Dios para ciertas situaciones de nuestra vida donde queremos tener firmeza, pero en otras no la usamos. No la usamos. Ese es el cristiano emocional, ¿sí o no? Aplico la palabra de Dios en esto, pero en esto no la aplico. Aplico la palabra de Dios en esto, pero en esto no. La palabra de Dios tiene que ir aplicada a todo en nuestra vida. No solamente en lo fácil, sino también en ¿qué? En aquello que nos incomoda, en aquello que no queremos. ¿Usted cree que eso no es fácil? Yo he tenido que aplicar la palabra de Dios en cosas que yo digo, no quiero, Señor, no quiero. Y el Señor me dice, pero ahí está escrito, tienes que querer. Así no te guste. Y le digo, sí, porque yo sé que si yo no lo hago, voy a sembrar o voy a construir eso con lo que yo estoy peleando, lo voy a empezar a construir ¿sobre qué? Sobre arena. Y el día de mañana mi casa se puede ver muy bonita, ¿sí o no? Se puede ver muy hermosa, pero van a venir las tormentas, van a venir esos vientos fuertes y van a ¿qué? A destruir todo lo que yo he levantado falsamente. ¿Por culpa de qué? De mis emociones. Cuidado con las emociones, iglesia. Cuidado con las emociones. Las emociones te van a llevar a vivir en muchos problemas y en muchas dificultades. Y te van a hacer vivir una vida cristiana no muy agradable. El cristiano emocional sufre mucho. ¿Usted ha visto cristianos sufriendo en la iglesia? Ahora todos, ¿no? Yo soy un cristiano que sufro mucho.
Pero es que hay unos que ese es su estilo de vida, el sufrimiento, ¿sí o no? Cristianos que viven alcanzados aquí, que viven con problemas allá, que les duele allí, que tienen situaciones, o sea, uno los ve en medio de un, ¿sí o no? Hasta la cara, ¿sí o no? Hasta la cara se les ve chupando limón. Amargados, tristes, pensativos, cristianos emocionales. Por eso el Señor nos dio su palabra. Por eso el mejor cimiento es este, y tú lo conociste un día, y Dios te lo dio para que cambiaras tu construcción, para que la mejoraras. Cuando tú llegas a los caminos de Dios, tú tienes que entender que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, escúcheme muy bien, usted llega con una casa construida ¿sobre qué? Sobre arena. Y cuando el Señor viene y te da su palabra y te enseña las verdades que hay aquí y te enseña y te dice, así es como yo quiero que tú construyas, entonces tú comienzas a cambiar ¿qué? Los cimientos. Y esa vida que tú traías, tú comienzas a meterle buenos cimientos. No tenía hierro, le metes hierro, ¿sí o no? No tenía cemento, le metes cemento, ¿sí o no? Entonces es lo mismo. Tú no conocías lo que era la obediencia, comienzas a obedecer. Tú no conocías lo que era seguir la dirección de Dios y decir andar en integridad, y comienzas a meterle allí el cimiento de la integridad, el de la verdad, el de la honestidad, el de hacer lo correcto, y tú comienzas a sembrarle todos esos cimientos y tu casa cambia. Y entonces ya cuando vengan las tormentas, ¿sí o no? Esas que antes te destruían la casa, ya no te las van a destruir. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Mire, yo no estoy en contra de los amenes. No me molesta si alguien dice ahí amén, amén, que yo también lo digo. Lo que estoy en contra es que usted diga amén y no sabe ni por qué lo está diciendo. ¿Sí o no? Porque nosotros nos volvemos mecánicos para las cosas en la iglesia y usted tiene que tener cuidado. Usted no se puede volver mecánico. Ahorita usted estaba alabando al Señor y adorando a Dios. Yo pregunto, por eso se proyectan allí las letras de las canciones, aparecen. Porque es que no solamente es que usted se pare ahí, ¿a qué? A levantar alas. No, que usted lea lo que está cantando, que usted sea coherente. Uy, lo que le estoy diciendo al Señor, te daré lo mejor de mi vida. Lo que le estoy diciendo al Señor, que eres todopoderoso. Tú tienes que ser coherente en esas cosas. ¿Ya? Porque nos volvemos mecánicos. Entonces sale nuestra hermana en la fe a decir, estoy pasando por un momento muy difícil, mi esposo me abandonó y estoy ahora sola con mis hijos. Y aparece el cristiano emocional atrás, amén. Y no sabe a qué le está diciendo amén. Le está diciendo que amén a una persona que está dolida porque la está dejando su esposo, porque acabo de sufrir, me clonaron mi cuenta de ahorros ayer y me robaron 2 millones de pesos. Y el de atrás, amén. No estoy en contra del amén. Quiero y se lo vuelvo a decir. Yo soy amenita también. Pero yo tengo que saber, ¿cuándo qué? ¿Cuándo digo amén? Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, ¿cierto? A todos sus discípulos oyendo al Señor sus enseñanzas allí en el Sermón de Monte. Todos están, uy, amén, sí Señor, eso que está, uy, sí. Y Él les dice, bueno, pero, ¿y entonces, amén qué? Me dicen sí a todo, pero yo no veo que ustedes vivan eso. Yo no veo que eso lo apliquen allí a sus vidas. Pastor, es que esto es muy duro. ¿Y a usted quién le dijo que iba a ser fácil? Y si le dijeron que iba a ser fácil, lo engañaron, lo tumbaron. Se metió a la iglesia equivocada.
Qué pena, pero es la verdad. Pastor, es que esto es muy duro. Es que usted no sabe. No, yo sí sé. Dígame a mí, yo he tenido que atravesar situaciones, esto es muy duro. Pero entonces, ¿por qué es duro? ¿Voy a dejar de construir sobre la roca? Porque es duro, entonces mis cimientos tienen que ir a la arena, porque es duro. Entre más duro el camino, mire lo que pasó. Se lo voy a repetir y vamos a orar. 48. Les regalo solamente el 48. Es el que a mí me interesa y nos debe interesar. El 49, deséchelo. Bueno, déjelo ahí en la Biblia porque no lo vaya a borrar. Pues ahí hay que dejarlo ahí porque ese es el ejemplo. Pero el que a usted le debe interesar es el 48. Resáltelo para que ore por él. Póngale letreritos por todos los lados. Semejantes al hombre, el que edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ese es tu versículo, ese. Por el que tú tienes que orar todos los días. Por ese es que tú tienes que orar. Señor, hazme, Señor, un cristiano bíblico, Señor, sobre la roca. Es muy duro, sí es muy duro. ¿Quieres llorar? Llore. Yo le digo a la gente, pastor, es que yo quiero llorar. Llore. Que el Señor promete que Él le va a guardar todas esas lágrimas en un frasquito especial. Él se las va a guardar, se las va a tener allá listas. Lloré. ¿O usted cree que para qué entonces Dios nos dio la capacidad de qué? De llorar. No lloró Jesús. Dice que allá en el huerto lloraba lágrimas de sangre. También lloró. Es que llorar no es malo, ni es sinónimo de debilidad. No, llorar es poder ¿qué? Abrir mi corazón a Dios. Pero eso sí, el llorar no me puede llevar a que usted siga construyendo ¿sobre qué? Sobre la arena. Yo tengo que llorar sobre la roca. Si usted llora sobre la roca, sus lágrimas van a valer la pena. Pero si llora sobre la arena, sus lágrimas no van a servir absolutamente de nada. Oremos al Señor. Adoremos a nuestro Padre Celestial en esta preciosa y maravillosa mañana. Ahora que cantábamos esta hermosa adoración, me mostraba algo el Señor. Cuando decía, vengo a rendirme, estoy cansado de luchar. Eso hace el cristiano emocional. El cristiano emocional lucha toda su vida, es una lucha, su vida es una lucha constante. Ahora no quiere decir que no tengamos que luchar la vida, claro, pero no puedo vivir en una lucha constante, donde nunca puedo disfrutar de la paz de Dios, donde no puedo disfrutar del Señor. Y allí lo decía en esta canción, decía, estoy cansado de luchar, vengo a rendirme. Eso hace el cristiano bíblico. El cristiano que construye su casa sobre la roca es aquel que se rinde. Que se rinde porque posiblemente usted no quería construir sobre la roca. Porque a usted le parece que eso es muy difícil, que tallar una roca es demasiado trabajo, que poner esos cimientos son demasiado, le va a sacar hasta callos en las manos. El trabajo va a ser más doloroso, más difícil, posiblemente. Pero es el cristiano que dice, yo me rindo. Y te entrego esta situación a ti, Señor. Esta situación familiar, matrimonial, financiera, de salud. Es aquel que se rinde. Es aquel que dice, Señor, no. Estoy luchando en mis propias fuerzas. Porque esa es la otra lucha. El cristiano emocional no lucha de la mano de Dios.
porque si lo hiciera, lucharía es con la palabra del Señor en su mano. Pero el cristiano bíblico es aquel que lucha con la palabra de Dios, creyendo sus promesas, apropiándose de ellas, aceptando lo que dice la palabra de Dios, cuando Él dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque tú no la veas ni buena, ni agradable, ni perfecta. Por eso yo hoy recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dele gracias a Dios, porque usted hoy tiene un privilegio hermoso y es poder tomar esta cena. Es poder hoy venir y rendir su vida delante de Dios, rendirla a pesar de todas sus situaciones. Antes de tomar esta cena, ¿por qué no hacemos un ejercicio bien hermoso y bien lindo? Antes de tomar esta cena, ¿usted por qué no le dice al Señor qué clase de casa quiere construir? Dígale al Señor. Y cuando yo le digo que qué clase de casa, le estoy diciendo es qué clase de vida usted quiere construir. ¿Qué clase de arreglos? ¿Qué clase de remodelación tú le quieres hacer a esta casa? Para que cuando vengan las tormentas, para cuando esos ríos peguen con ímpetu contra ella, nada lo pueda mover. Nada, absolutamente nada. Antes de tomar esta cena, dile eso al Señor. Yo no quiero tomar esta cena sin primero, Señor, decirte que hay cosas de mi vida que están construidas en la arena, Señor. Que de pronto tengo un carácter construido en la arena. Que de pronto tengo pensamientos construidos en la arena. Que de pronto tengo deseos construidos en la arena. Anhelos construidos en la arena. Y que yo quiero hoy, Señor, tomar todo aquello, Señor, que hay dentro de mi vida. Porque allí adentro de tu corazón yo sé que hay dolor, preocupaciones. Pero también yo sé que allí dentro de tu corazón hay esperanzas, hay sueños y hay proyectos. Esperando para que se hagan una realidad en tu vida. Pero que no se han hecho realidad porque tú insistes en ponerlos a construir sobre arena. ¿Por qué no le cambias los cimientos hoy? Y dile: desde hoy quiero construirlos sobre una roca firme. Las tormentas no van a dejar de venir porque usted construya en la roca. Cuidado con eso. Los ríos no van a dejar de golpear fuerte contra tu vida porque hayas construido en la roca. Pero Dios te asegura que tu casa no caerá. Y eso es lo más importante. Que nuestra casa no caiga. Que nuestro ánimo no decaiga. Que nuestras fuerzas para con el Señor sean todos los días las mismas. Que nuestro anhelo de buscarlo nunca se enfríe. Que nuestro primer amor nunca deje de ser ese primer amor. Eso es estar en la roca. Yo te adoro, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque este pan representa, Señor, el pan de vida que eres tú. Y esta copa representa la sangre preciosa derramada en la cruz por nuestros pecados. Esa cruz es como esa roca donde tú llevaste allí todo, Señor, para hacer de nosotros mejores cada día. Para vivir una vida que verdaderamente exalte el nombre de Dios. Te doy gracias por esta tu iglesia, por este mes que ha terminado y que ha empezado, para que tú bendigas en medio de él y bendiga nuestras vidas. Le invito a que tome el pan y tome esa copa.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta el día en que Él venga. Padre, te damos muchas gracias por este día precioso y que toda la gloria y toda la alabanza sean siempre para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Gracias, Señor. Cuida de esta tu iglesia cada día. Trae a tus hijos con cuerdas de amor y con bendición ahora en segundo culto, y que sigamos unidos siempre a través de la palabra de Dios, esa roca firme de vida. Amén, amén y amén.